sorprendido con muchos de ustedes, honestamente. Me quedé sorprendido. ¿Cuántos talentos puede haber en un momento determinado dentro de la iglesia? Y siempre orando, Señor, mándanos esto, Señor, mándanos lo otro. Y no nos damos cuenta de que en nuestras respectivas congregaciones, la inmensa mayoría de lo que necesitamos ya lo tenemos. Es simplemente de ir descubriendo, como el explorador, ¿no? Que se adentra en las profundidades de la selva o de un territorio desconocido y comienza a descubrir una serie de cosas que le dejan sorprendido, que siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Y lo mismo pasa con las Sagradas Escrituras. Tengo un vecino allí en Tenerife, que él fue militar, ya está retirado, fue piloto de helicópteros y también trabajó mucho tiempo en salvamento marítimo. Y él es instructor de buceo. Y siempre estaba detrás de mí cada vez que coincidíamos por la calle o en una cafetería que hay al lado de la iglesia a tomar algún café, algún cortadito, como decimos ahí en Canarias, ¿no? Me decía, oye, yo quiero que hagas el curso de buceo. Y yo, ya, déjame tranquilo, déjate de buceo. Y seguía, y ya me tenía ya un poquito ya, ¿no? Y se lo agradecí, me dice, mira, tal día vas a ir a la playa de Rada Azul, es una playa que está yendo hacia el sur de Tenerife, que allá hay a 11 metros de la orilla, hay como una burbuja volcánica, y digo, no hay un sitio más cerca, me tienes que llevar allá abajo. Si no, es que allí donde están los cardumen, allí donde están los peces grandes. Bueno, fui allí, entonces, bueno, primeramente tuve que dar unas clases teóricas, no te puedes comunicar hablando, decir, oye, que tengo, sino todo es con gestos, ¿no? Y bueno, me puse todo aquello que en el agua no pesa, pero fuera del agua es una barbaridad lo que pesa aquello, ¿no? Entonces, bueno, me enseñó a respirar, tienes que quitártelo, coger otra, quitarte las gafas, tienes que hacer lo que llaman el bautismo, tienes que ir abajo al fondo, quitarte las gafas, ponerte de rodillas. Yo digo, me va a imponer las manos y todo aquí abajo. Y bueno, es un tema. Entonces, resulta que llevas un chaleco desinflado, ¿no? Lo tienes inflado para poder estar arriba porque no puedes aguantar con el peso que lleva. Entonces, tú lo vas desinflando y empiezas a bajar. Claro, en el cerebro uno tiene ya metido el programa que cuando te estás hundiendo tienes que salir para afuera. Entonces cuando yo apretaba, yo empezaba a bajar y a los 3 segundos le hice señales de que me sacara de ahí. Pero ya después me acostumbré. Entonces vas bajando poco a poco y miras hacia arriba y ves a la gente arriba con las piernitas, nadando, bañándose y tal, al niño con la pelota, y tú vas bajando, tú ya te pones en posición y comienzas a moverte, no a nadar así, no sé nadar así, ¿no? Y bueno, empezamos a nadar. Él iba detrás de mí, yo iba adelante, y hay un momento en el que me hace así con el codo, y yo digo, ya sonamos ya, a ver qué vamos a encontrar aquí abajo. Y me hace así, y venía hacia nosotros una bola enorme, gigantesca de peces, y no se apartaba, y me hace así como diciendo, sigue, y nos metimos por en medio de esa bola, y nos fuimos de un momento a otro, rodeados de un montón de peces, bajamos, vimos cosas que no habíamos visto en la vida. Eso siempre ha estado allí. Si alguien no me cree lo que les estoy contando y están diciendo, este se está tirando de la bicicleta y nos está columpiando a todos, lo tengo todo grabado en vídeo, para que en los que no me creen, para los incrédulos. Aunque yo sé que el justo por la fe vivirá, pero tengo los vídeos para demostrarles que no estoy diciendo mentiras. Entonces, el tema está que, claro, después tienes que hacer descompresión, no puedes salir de repente porque las burbujas te estallan, bueno, un rollo. El tema es que lo que yo aprendí de aquella experiencia tremenda, que la repetiría ahora mismo, es que todo eso que vi en las profundidades siempre ha estado ahí. Pero por no haber profundizado, sino por haberte quedado única y exclusivamente en la superficie, sí, te bañas, disfrutas de un día de playa, pero no ves nada. A lo mejor algún pescadito, ¿no? Alguna cosita. Pero si quieres ver cosas diferentes e interesantes, tienes que profundizar. Hermanos, con la palabra de Dios ocurre exactamente igual. Si usted se queda en la superficie, por así decirlo, y no profundizas, no te esfuerzas, no desarrollas un hábito, una disciplina diaria de leer la palabra, de memorizar capítulos, de aprender cosas, de comprarte buenos materiales, buenos diccionarios bíblicos, buenos comentarios, etc., te vas a quedar siempre en la superficie. Y yo creo que el Señor nos ha venido hablando muy claramente desde aquellos días de la pandemia, donde yo llegué a decir, y lo creo, yo dije en aquellos días de la pandemia, en plena pandemia, marzo del 2020, que yo sentía que el Señor estaba hablando directamente a la iglesia. Como hacía tal vez mucho tiempo que el Señor no hablaba claramente a la iglesia. Porque a veces uno escucha, ¿no?, que un pastor ha sido bendecido por aquí, o una iglesia ha crecido, y el Señor me dirigió, pero yo sentí que el Señor quería hablar y tratar con toda la iglesia. Creo que los que captaron el mensaje y entendieron,
lo que el Señor nos estaba tratando de mostrar es que no podemos perder el tiempo ni engancharnos a un pastor, engancharnos a un sistema de cultos que cuando falla el pastor o cuando nos apalean en la congregación donde nos habíamos entregado y habíamos dado nuestros talentos y nuestro esfuerzo y nuestra economía, después te llevas un palo y dices, ahora no quiero saber nada de nadie. Pero esa es una señal de inmadurez. Porque yo les digo sinceramente, y lo digo en la madurez que se supone que tiene que haber en esta sala, las personas que más me han ayudado a mí en la vida han sido los hermanos, los cristianos. Es la verdad. Pero también las personas que me han hecho daño, queriendo o sin querer, ya Dios lo sabe, también han sido los cristianos. Porque todos fallamos los unos a los otros. Todos somos seres imperfectos. Y hoy te fallo yo a ti, mañana me fallas tú a mí. Pero yo no me convertí a una iglesia. Yo no puse mi vida en las manos de una denominación o en las manos de un pastor. Yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y Él fue el que me salvó, el que me sanó y el que me liberó. Y por eso estoy aquí. Y eso es lo que nosotros hemos intentado enseñar, y creo que lo estamos consiguiendo desde los días de la pandemia, que ya han pasado pues mira, 5 años. 5 años ya hemos cumplido de aquellos días, que parece mentira, ¿no? Pero ya ha pasado mucho tiempo y ustedes ya han escuchado mucha enseñanza y han recibido mucha instrucción y mucha palabra para saber en este momento que yo no puedo depender de un pastor. Yo tengo que primeramente refugiarme en mi comunión, en mi relación con el Señor. Por supuesto creemos en la consejería, por favor, faltaría más. Creemos en la oración los unos por los otros. Pero llegará el momento, hermanos, cuando a lo mejor ya no podremos utilizar más las redes sociales. ¿Han pensado alguna vez en eso? Que corten todo el acceso a las redes sociales por parte tal vez de los cristianos o hagan una selección, no lo sé. Pero entonces creo que toda la enseñanza y toda la instrucción que hemos recibido nos tiene que ya mostrar que de quien solamente podemos depender es de nuestro Dios y de su palabra. Y en esta palabra yo quisiera llevarles en esta mañana a una carta muy conocida. Y mientras buscan 1 Corintios 3, vamos a orar un momentito. Cierra tus ojos. Gracias, Padre. Señor, te damos muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento del Congreso, Señor. Gracias por este ambiente maravilloso que ha prevalecido en todo momento, la unidad, el gozo, la alegría, la expectativa con la que venimos, Señor. Ahora en este último mensaje, en este último culto, pedimos, Señor, que con toda reverencia, con temor y temblor, leamos tu palabra, nos preparemos para recibir la cena del Señor y que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo siga tocando y hablando a nuestras vidas para que podamos ser fortalecidos en la fe y podamos entender las cosas correctamente como están en tu palabra, Señor. Nos entregamos a ti y pedimos que bendigas la exposición de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 1 Corintios capítulo 3 es un capítulo que se ha leído en muchas ocasiones y que no sé por qué a mí me gusta de vez en cuando tocar. Porque he conocido a creyentes que cuando leen algunas cosas de la Biblia, las miran como algo lejano, como algo que en aquellos días que estaba, por así decirlo, naciendo la iglesia, pues ocurrían, pero que ya hoy en día a nosotros no nos afectan, no nos ocurren esas cosas. Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que en todas y en cada una de las iglesias de la Biblia podemos ver reflejado en algún momento nuestras circunstancias personales o ministeriales. Creo que a veces podemos encontrar iglesias que fueron muy avivadas en su momento, pero que se han ido diluyendo y apagando en la historia, ¿verdad? Y no es algo que solamente ocurría antaño, en el pasado. Creo que a veces puede haber iglesias que se han introducido falsas doctrinas y supuestas profecías, como por ejemplo en aquella congregación donde dice que había una tal Jezabel, que se decía ella profetiza, ¿verdad? Y que con autorización y respaldo del liderazgo de la iglesia, pues incluso llegó a enseñar cosas contrarias a la Escritura. Qué ceguera espiritual, ¿no? Dice que enseñaba a los siervos del Señor a cometer fornicación y a comer cosas que habían sido prohibidas en el concilio de Jerusalén, según nos relata Hechos capítulo 15, ¿no? Y así podemos ir por todos los libros, por todas las iglesias de la Biblia y encontrar que hay un reflejo de todo lo que puede ocurrir en un momento determinado en una de nuestras congregaciones. Y la iglesia de Corinto fue una iglesia, si me permite la expresión, mimada. Yo no sé por qué, pero Pablo tenía como un amor especial a esta congregación. Él pasó aproximadamente 1 año al frente de la iglesia. Él la fundó en una ciudad corrupta, en una ciudad plagada completamente de templos paganos, donde incluso habían algunas colinas, unos templos que estaban dedicados a la prostitución sagrada.
cuyas mujeres se rapaban completamente el pelo y bajaban por las noches paseándose por la ciudad de Corinto, captando hombres, ¿verdad? Y los llevaban y los ofrecían sexo libre, y con esa estrategia pues seducían a muchas personas de la ciudad de Corinto. Y en esa ciudad, pues el apóstol Pablo llegó y dijo: cuando yo llegué a esta ciudad, yo me propuse no utilizar toda la sapiencia, todo el conocimiento que tenía, porque ya lo había hecho así en la anterior parada, que fue en Grecia, donde predicó en el Areópago, y predicó un mensaje tan espectacular que nos deja a todos sorprendidos. Incluso los que quieren estudiar griego koiné, el griego clásico de la época, estudian la exposición del mensaje de Pablo y dicen que es un mensaje casi rayando la perfección. Porque incluso emplea como referencia, como punto de referencia, poetas de la época, porque él quiso, no digo impresionar, pero quiso dejar bien claro que los cristianos no son cuatro tontitos que no sabemos de nada, sino que él utilizó todo el conocimiento que tenía, que por cierto era mucho, y allí en aquel lugar, en aquel Areópago, en aquel foro tan importante, dice: yo he observado que en esta ciudad hay mucha religiosidad, hasta el punto que hoy, paseando por las calles, descubrí que hay un altar con la inscripción al Dios no conocido. Y como veo que adoráis a un Dios que no conocéis, yo vengo aquí a hablaros de él. Y dio un mensaje realmente extraordinario, pero no fundó iglesia. No se estableció una iglesia en aquella visita del apóstol Pablo, cosa que era generalmente habitual. Entonces, cuando él desciende a la ciudad de Corinto, entre comillas, ¿no? Entre comillas, entiéndame, con una especie de fracaso ministerial, dice: mira, yo voy a cambiar el sistema. Yo voy a venir aquí a predicarles a Cristo crucificado y resucitado simplemente. Para que si alguno se convierte en esta ciudad, no diga que yo lo convencí. No diga que fue mi sabiduría, mi conocimiento, ¿verdad? De la filosofía, etcétera, sino que fue el poder de Dios el que transformó su corazón y su vida. Y él se establece en la ciudad de Corinto durante 1 año y pico. Allí tuvo, por supuesto, siempre colaboradores, el famoso matrimonio de Priscila y Aquila, y otros colaboradores que estuvieron con él durante ese tiempo. Fue una iglesia, desde el primer momento, muy bendecida por el Señor. De verdad les digo, Él es la única vez que escribe una carta y dice algo así: nada os falta en ningún don. Y él en la carta de Corintios, concretamente en el capítulo 12, menciona 9. No es que sean todos los dones, porque después hay otros dones mencionados también en Romanos capítulo 12. Y no hay que confundir lo que son operaciones del Espíritu, dones del Espíritu, fruto del Espíritu, ministerios del Espíritu, pero referente a los dones, a las herramientas que el Señor le da a la iglesia, para que no trabajemos en la carne, no trabajemos en el yo, en el ego, sino con el poder de Dios. Él dice que en esa congregación nada faltaba en ningún don. Es decir, que en ese terreno habían aprendido a cómo se opera el don de lenguas y la interpretación de lenguas y el discernimiento de espíritus, un don que hace falta muchísimo, y la palabra de sabiduría y el don de ciencia y de milagros y de fe, etcétera, etcétera. Nada os falta en ningún don, hermanos. Y uno lee el capítulo 1 de Corintios y dice: oye, qué iglesia tan espectacular, ¿no? Pero sin embargo, cuando él está fuera de la iglesia, cuando ya él ha dejado de pastorear presencialmente la congregación, él recibe un informe de una familia llamada la familia de Cloé, que le informan de que la iglesia interiormente está mal. La iglesia se ha dividido internamente. Y hay para mí dos tipos, por así decirlo, de ataques o de divisiones: los que vienen de afuera hacia adentro de la iglesia, y los que surgen y nacen dentro del seno del corazón de la iglesia. Los ataques externos ya muchas veces los conocemos y los hemos experimentado en carne propia, pero los que a veces son más difíciles de resolver y a veces hasta de descubrir son aquellas raíces que en su momento eran raíces, pero que se alimentaron y no se trataron y no se arrancaron adecuadamente en su momento, y la iglesia comienza a formar grupitos dentro de la iglesia. Y tú estás predicando a la iglesia, pero resulta que la iglesia está en otra frecuencia. Y hay hermanos que tienen ya un plan propio, personal, que tal vez no han contado, que no han dicho, pero por ahí te enteras, como por ejemplo recientemente la iglesia de un pastor amigo mío. Resulta que hermanos que han estado con él toda la vida, él los ganó para el Señor, los bautizó, a muchos de ellos los casó. Recientemente ha sufrido su hermosa congregación una división. Y siempre coincidimos cuando hablamos de estos temas los pastores, que los que más apoyaste, con los que más confianza tuviste, con los que más abriste tu corazón, etcétera, etcétera, al final resulta que te traicionan y se van. Y viniendo de Alicante para venir al Congreso, me desvié de la ruta
porque me acordé que en una población de España hay un pastor que hacía mucho tiempo que no veía y fui a visitarlo. Y creo que el Señor me guió en esa visita porque creo que le vino bien, ¿no? Y me contaba de que también había sufrido recientemente una división de gente que había estado con él desde el principio. Por eso les digo a todos ustedes, si hay alguno que se tiene que ir, márchese pronto, para que no nos hagan perder el tiempo. Eso me lo dijo una vez un pastor en Canarias, me dijo, cuando alguien lo ve así un poco raro, me dan ganas de acercarme y decirle, oye, avísame si te vas a ir para no seguir perdiendo el tiempo contigo, ¿no? Y es tremendo, ¿no? La iglesia de Corinto no es que se habían ido, unos se habían fundado una iglesia en la esquina y otros habían ido y habían fundado otra iglesia en otra parte de la ciudad, pero lo peor es que estaba internamente dividida. ¿Y cuál era el motivo? Leamos 1 Corintios capítulo 13, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 3, perdón. Bueno, el 13 también es muy bonito, ¿eh? Si yo hablase lenguas humanas, angélicas y no tengo amor, etc. De manera que yo, hermanos, se dirige a los hermanos, ¿eh? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. 3:1 de 1 Corintios. 3:1 de 1 Corintios. Si alguien de 1 Corintios capítulo 3, verso 1 tiene otra cosa, dígamelo inmediatamente, porque aquí está pasando algo raro, ¿eh? No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, ese era el problema de la iglesia, uno de los problemas, que había gente que decía, yo ciertamente soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta, ni el que siembra, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque todos nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y uno se ha preguntado, por lo menos yo en muchas ocasiones, ¿cómo es posible que teniendo estas congregaciones de la época, estos predicadores, estos tremendos maestros, hombres incluso que vivieron y viajaron con Cristo durante años, como el caso de Pedro, de Juan, de Santiago, de Andrés, de Bartolomé, de Felipe, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que con este nivel de ministerio, de enseñanza, cómo es posible que con hombres de Dios, como por ejemplo era Pablo, que hasta Pedro en una de sus cartas habla de él y lo exalta y dice, ay, nuestro hermano Pablo? Bueno, Pablo ya es una cosa aparte, ¿no? Al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría, y a veces es verdad que escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. O sea, había un reconocimiento por parte de Pedro hacia la figura de Pablo. ¿Y cómo es posible que estos hombres de Dios experimentaran en carne propia iglesias peleadas, enfrentadas, divididas, etcétera, etcétera? Y es que, hermano, independientemente de quién te haya predicado, independientemente de dónde hayas nacido espiritualmente o quién hayan sido tus pastores, si tu corazón no ha madurado y no se ha alineado 100% con el Señor, te puede pasar a ti y a mí y a cada uno de nosotros los mismos o peores problemas y situaciones que experimentaron estas congregaciones hace 2000 años. ¿Por qué el Señor reveló, por qué el Señor permitió que en su palabra leyéramos, por ejemplo, de personas conflictivas, como por ejemplo Demas, compañero de viaje de Pablo, de ministerio? Que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y Alejandro, ¿te acuerdas de Alejandro, Timoteo, el calderero? Me ha causado muchos males. Y quiero decirte que en mi primera defensa, cuando me llevaron ante las autoridades romanas, ningún hermano estuvo a mi lado. Pero el Señor sí estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas. Y pude cumplir con mi llamado y con mi ministerio. En otras palabras, ellos experimentaron las mismas cosas que los cristianos a lo largo de estos 2000 años hemos experimentado.
Pero son cosas que a veces el Señor ha permitido para que pongamos la mirada y la confianza única y exclusivamente en nuestro Dios. Ahora, no significa de que Pablo se iba a quedar de brazos cruzados y decir, bueno, pues qué lástima, ¿no? Qué pena que la iglesia de Corinto, tan bonita, tan hermosa, con tantos dones, pues se haya ido deteriorando. No, Pablo lo que hace es que interviene inmediatamente. Y es que no solamente el gozo forma parte de la vida cristiana, sino también a veces la reprensión, la disciplina. Aunque es verdad que al tiempo presente no causa gozo, pero después da fruto apacible, dice la palabra, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a todo el trato de Dios en nuestra vida. A veces habrá momentos de una fiesta, de una celebración, como por ejemplo la de anoche. Una fiesta que yo no olvidaré en mi vida, una celebración de gozo, una explosión de alegría. Pero hermanos, no todos los días son así. No todos los días son así. Habrá días de lágrimas que también forman parte de la vida cristiana. También le decía Pablo a Timoteo, cumple con tu ministerio, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero también le decía, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Echa mano de la vida eterna. Usa la fe que tienes, que primeramente habitó en tu abuela Loida, posteriormente en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En otras palabras, tenemos que entender que hay distintas etapas en el desarrollo de nuestras vidas a título personal y también del ministerio de la iglesia. Nosotros como iglesia, como ministerio, ya no estamos en la etapa del confinamiento. Esa fue una etapa diferente a la que estamos actualmente nosotros. Y tenemos que entender en qué etapa, en qué momento de la historia nos encontramos como iglesia, a título, digamos, nuestro, pero también en qué momento de la historia el Señor decidió que tú y yo estuviéramos. Porque a mí tal vez me hubiera gustado ser un discípulo de Cristo. ¿A quién no? Pero yo no sé si me hubiera llamado a mí hace 2000 años para ser un discípulo de él. No lo sé. A mí tal vez me hubiera gustado conocer personalmente al rey David y irme a la guerra con él y venga para aquí, pim, pam, pim, pam. Eso me encantaría. Pero el Señor no me permitió estar en aquella época, ¿no? ¿Por qué el Señor ha permitido que estemos en esta recta final de la historia, viendo y experimentando estas cosas que hay en el ambiente, aún en los inconversos, aún en los que no tienen el Espíritu y por lo tanto no pueden discernir las cosas del Espíritu porque para ellos son locura? Aún en ellos hay una sensación de que algo está a punto de ocurrir. Claro, nosotros sabemos qué es ese algo. Nosotros sabemos que el mundo espiritual es tan real como la silla en la que está sentado. Eso fue algo de lo que me llamó siempre la atención cuando comencé a leer la Biblia hace ya mucho tiempo atrás, que yo no entendía, porque no lo veía, ¿no? Lo leía y lo leía y lo leía y no encontraba de dónde salió este personaje. Adán, ahí Dios lo creó, Eva, ahí está el Señor, pero de repente, pum, aparece un tercer personaje siniestro, terrible, que se disfraza, que se camufla como animal bonito, atractivo en aquel momento, que no era como es hoy un día, y sedujo a Eva, y Eva resulta que después va y tienta a su marido, y todos sabemos el resto de la historia. ¿De dónde salió? Pero es que la Biblia no está en un orden cronológico, ¿verdad? Y tenemos que ir a libros más adelante, como por ejemplo Ezequiel y como por ejemplo Isaías, y ahí vemos, ahí encontramos, ¿verdad? Pues que hay todo un mundo espiritual, y Pablo lo describe a la perfección. Yo creo que no hay nadie en la Biblia, también por supuesto el libro de Daniel, pero no creo que haya nadie en la Biblia que describa esa jerarquía del mundo espiritual de una manera tan detallada como Pablo. Cuando él desde la cárcel en Roma escribe la carta a los Efesios y dice, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores. Y comienza a describir un mundo espiritual que uno dice, es que no es un caos el mundo espiritual, no hay una anarquía donde cada uno va a su bola, ¿no? Sino que hay un capitán, hay un líder que es el príncipe de las tinieblas, hay Satanás, luego hay toda una jerarquía y hay príncipes de las tinieblas y hay gobernadores de las tinieblas, y comienza a utilizar términos políticos, comienza a utilizar términos de gente conocida, pero que también en lo espiritual están y operan. Y durante siglos el hombre, da igual la cultura que fuera, la babilónica, la griega, la romana, la fenicia, etc., ellos entendieron que podían tener acceso a ese mundo espiritual. Hasta el punto que, por ejemplo, lees en el libro de Daniel que Nabucodonosor estaba rodeado de una cohorte de sátrapas, astrólogos, magos, adivinos. El faraón también en Egipto tenía, incluso llegaron a imitar ciertos milagros de lo que Moisés hacía por medio del mandato del Señor. ¿Por qué? Porque ellos entendían que tenían que conocer si había traidores en el palacio, si voy a ganar la guerra, si esta enfermedad que tengo es de muerte o tiene sanidad, y se rodeaban de todo ese tipo de personas. Y en aquellos tiempos de tantos sueños, de tantas visiones, pues ellos recurrían a ellos. Y hay un montón de historias de cómo lo hacían, ¿verdad? Que si las constelaciones, las estrellas, los huesos, el humo, el fuego, tantas cosas. Y vemos que el mundo espiritual es real, hermanos. Pero tanto la parte de tinieblas como la parte de luz.
Y hay momentos en los que Dios corre el velo. Eso significa revelación, correr el velo, permitirnos ver más allá de la realidad. Pero los últimos tiempos se van a caracterizar no porque el hombre quiere echar mano del mundo espiritual. Y tenemos todo el horóscopo, el tarot, las cartas astrales, la tabla de la Ouija, etcétera, etcétera. Sino que ahora es al revés. Ahora es Satanás el que busca personas para utilizarlas, para cumplir sus objetivos diabólicos. Y el mismo anticristo y el mismo falso profeta serán instrumentos en los últimos tiempos en manos del diablo para conseguir los objetivos políticos, sociales y económicos que no ha conseguido a lo largo de la historia. Y por eso vemos que en la iglesia de Corinto lo que estaba ocurriendo era fruto no solamente de una inmadurez y de una falta de desarrollo por parte de los creyentes, sino que le habían dado lugar al diablo. Y cuando se le da lugar al enemigo, él lo toma. Por eso dice Pablo, no ignoréis sus maquinaciones, porque incluso es capaz, y lo ha hecho en varias ocasiones, de disfrazarse como ángel de luz. Es tremendo, ¿eh? Es capaz de hacerse pasar por ángel de luz. Y Pablo profundiza en el concepto y le dice, por ejemplo, a otra iglesia, a los Gálatas, que si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio del que habéis recibido, que sea anatema. En otras palabras, en la desesperación y en la frustración constante y permanente del diablo, él está tratando de alcanzar sus objetivos. Ahora, él sabe perfectamente que los que frenamos en cierto sentido y los que impedimos la anarquía total y absoluta, la descomposición del planeta Tierra, somos nada más y nada menos que nosotros, los hijos de Dios. Lo sabe perfectamente. Sabe perfectamente que a los políticos los tiene en el bolsillo y puede utilizarlos como si fueran monigotes y como si fueran títeres de feria, y en un momento determinado puede poner en el corazón, como lo hizo con Faraón, como lo hizo con Nabucodonosor, como lo hizo con Ciro, como lo hizo con Herodes, etcétera, etcétera. Puede poner en el corazón de políticos, de artistas, de cantantes, de pintores, de artistas de Hollywood, etcétera, etcétera. Puede poner sus designios de tal manera de que pueden manipular pues las leyes, las películas, el arte, etcétera, etcétera. Pero sabe que en la tierra hay un pueblo, que es el pueblo de Dios, que dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Y vosotros sois la luz del mundo. Y la sal, hermanos, es insustituible. No hay nada que pueda sustituir a la sal. Picantes hay 20.000 tipos de picantes, y si no, díganselo a los mexicanos. Pero la sal es insustituible. Si la sal se echa a perder y se desvanece, no hay otro sustituto de la sal. No hay nadie que pueda ocupar el lugar de la iglesia en el planeta Tierra en la actualidad. Por eso nosotros no solamente tenemos que orar por nuestras situaciones personales y ministeriales y como iglesia local, sino que tenemos que ampliar el radio de acción de nuestras oraciones. Es como si estuviéramos en un charco y cogemos una piedra y la tiramos. Se produce una onda, pero esa onda llega hasta lugares donde yo no lancé la piedra, pero se produce una onda. Y nuestras oraciones tienen que producir ondas expansivas, de tal manera que sí está bien orar por los hermanitos enfermos, y está bien orar por la economía de la obra, y está bien orar para ver si renovamos el equipo de sonido o compramos algunas guitarras mejores. Está bien todo eso. Pero no te olvides que el creyente tiene un poder para tener una repercusión, un impacto en el mundo a través de sus oraciones. No solamente a través de la predicación y exposición del evangelio, sino que también tenemos la capacidad y el deber de afectar a nuestro pueblo, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestra región, con nuestras oraciones. Y tal vez las tinieblas han avanzado tanto porque nos hemos encerrado en nuestros templos y nos hemos olvidado de que a veces el culto de oración sería mejor hacerlo en la calle que en la iglesia. Yo recuerdo cuando la ETA, aquel grupo terrorista, estuvo durante 50 años haciendo un desastre en este país. Yo recuerdo que se hacían cultos de oración al aire libre. Nosotros incluso en la Plaza de España, allí en Santa Cruz de Tenerife, hicimos uno. Y era bonito ver hermanos que venían de otras congregaciones. Y allí orábamos, Señor, pon tu mano, protege esta nación. Pero yo creo que España urgentemente necesita de atalayas. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno va por las calles y te encuentras a uno que te reparte folletos de un restaurante, otro te reparte folletos para un vídeo de cosas extrañas, ¿verdad? Pero a veces es una lástima no encontrar en una ciudad a una persona orando en una esquina o a un hermano en otra calle leyendo en alta voz la Biblia. ¿Por qué no comenzamos a hacer eso? A veces hay el deseo, vamos a abrir una iglesia aquí, vamos a abrir una iglesia por allá, me parece muy bien, pero tú eres iglesia en sí mismo. Y te puedes ir a la calle y leer en alta voz el Salmo 37 o el Salmo 23 y puedes hacer una oración, van a decir, están locos, pero da igual. Pero el Señor dice, yo fui por la ciudad de Jerusalén buscando a uno y no había nadie.
No había nadie que frenara esto. No había nadie que hiciera vallado. Y yo creo que el Señor nos está dando la oportunidad de poder salir a las calles de España, de tu ciudad, de tu pueblo, y decir, vamos a orar en esta semana por esta situación. ¿Por qué ha avanzado tanto las tinieblas? Porque la luz ha retrocedido. Porque la luz permite que las tinieblas se disipen. ¿La luz qué es? Perdón, la oscuridad ¿qué es? Es ausencia de luz. Pero enciende una luz, automáticamente las tinieblas se desaparecen. Primero de Corintios capítulo 3 nos habla de una realidad, de una iglesia lamentablemente bendecida, pero que no valoró toda la bendición que había recibido. Y quiero decirles algo, hermanos, al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Y creo, sinceramente, para la gloria del Señor, que Dios nos ha dado mucho, Pero la responsabilidad que está sobre nosotros, la cantidad de ojos que nos observan y la cantidad de oídos que nos oyen, yo creo que no somos conscientes, ni siquiera yo, que hay por allá afuera. Haz las cosas bien y nadie probablemente te va a decir ni las gracias, pero comete un error y te van a decir, y tú eras el que decía, y tú eres la hermanita que oraba, y has hecho 1000 cosas buenas y nadie te ha dicho nada. Pero en el momento en el que haces algo malo, automáticamente esos ojos invisibles saltan a la luz. Pablo interviene porque Pablo lo que quiere es que haya orden en la iglesia local de Corinto. Amén, hermanos. Porque nuestro Dios opera y se mueve en el orden. Y Dios es un culto racional. No es una locura, no es un disparate donde perdemos el control, ¿verdad? Donde uno está por un lado, otro está por otro, uno en una frecuencia, otro en otra frecuencia, sino nuestro Dios es un Dios de orden. Y usted puede ver este principio desde el principio de la Biblia, Génesis, hasta el último libro. Dios lo que está haciendo más bien que hacer una obra creativa que ya la había hecho, pero que quedó deteriorada por una serie de cosas, Dios lo que está haciendo es poner en orden un planeta que había quedado totalmente desordenado. Y Dios comienza a poner orden en la creación y dicta leyes a la naturaleza y dicta leyes que hasta el día de hoy están en pleno vigor, ¿verdad? Y vemos que después Dios establece un orden en la familia. Y Dios establece un orden y le da una constitución que es la ley de Moisés para que el pueblo supiera cómo tenían que comportarse los levitas, los sacerdotes, los casados, las solteras, los guerreros. Y supieran en todo momento qué teníamos que hacer ahora, en esta época del año. ¿Qué fiesta tenemos que celebrar? Igual, una cualquiera. No. Hay un orden. Ahora hay esto, ahora es lo otro. Y bueno, ¿y cómo mato el cordero? ¿Lo mato así? Da igual, mátalo de cualquier manera. No, el libro de Levítico es un libro para el levita. Es su manual de trabajo, ¿verdad? Para que sepa cómo se tiene que hacer con la sangre, dónde se tiene que depositar, qué tipo de animal tengo que matar. Y Dios va estableciendo parámetros de orden. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que en la iglesia no puede haber un caos. Yo siento, a mí me parece, es que el Espíritu me dijo, no trabajamos así, querido. Trabajamos sujetos los unos a los otros. Y sobre todo en estos temas escatológicos. Eso a mí me parece, yo creo, aquí no funciona eso. Sino que dice la Biblia que los santos hombres de Dios indagaron diligentemente qué tiempo y qué persona se iba a manifestar a lo largo de la historia. Porque ellos iban recibiendo una revelación progresiva. Uno sabía dónde iban a ser, pero no sabía cómo se iba a llamar. Otros sabían cómo se iba a llamar, pero no sabían cómo iba a vivir. Y otros tenían la revelación de cómo iba a morir y otros de cómo iba a resucitar. Y otros sabían el método de enseñanza que el Mesías desarrollaría durante su ministerio. Pero todos iban recibiendo como trocitos de revelación. Pero nosotros, gracias al Señor, tenemos todo el paquete completo. No nos falta nada, hermanos. Amén. No nos falta absolutamente nada. Solamente es cuestión de meternos en la palabra, de profundizar, como dije al principio, de meternos en el Señor y de descubrir las maravillas que están ocultas en su palabra, pero que están a nuestra entera disposición 24 horas al día. Pablo pone orden en la iglesia, pero no solamente había desorden interno en cuanto a una familia dividida, yo soy de este, yo soy del otro. Había desorden, por ejemplo, a la hora de participar de la Santa Cena o de la comunión, como lo llaman también en algunas congregaciones. Dice que incluso había momentos en los cultos que algunos se embriagaban. ¿Usted ha visto alguna vez a algún hermano borracho en la iglesia? Yo una vez, uno solo. Una vez lo vi. Pero en la iglesia de Corinto como que era muy habitual, ¿no? Porque no solamente era un trocito de pan y un trocito de vino, sino que había todo un ágape, había toda una fiesta. Y dice que había gente en la iglesia que era pudiente y llevaban pues grandes cantidades de vino, de comida, y otros apenas tenían. Y Pablo dice, no, momento, esto no puede ser así. Y establece un orden, como después lo vamos a ver. Y establece un orden con los dones del Espíritu. No hay nada malo en los dones. Él no prohíbe, oye, no hay dones, se acabó. No, esa no es la solución. La solución no es decir, no, aquí no creemos en eso, no. La solución está en pedirle a Dios sabiduría para saber qué hacemos con esto que Dios nos va a dar. El martillo no es malo.
Si te has golpeado el dedo, no te enfades con el martillo. Eres tú el que te has golpeado. El martillo no, ya no voy a usar nunca más un martillo porque el otro día me pegué un martillazo en la uña y se me está cayendo. El problema no está en el martillo, ni en el destornillador, ni en el don. El problema está en la mala utilización que hacemos de un don genuino de Dios que tú no has sabido administrarlo. Y por eso tiene que ir paralelo al don, a lo que tú crees que el Señor te ha dado, que lo tienen que confirmar los demás, evidentemente. Tiene que ir en unión con lo que Pablo también habla del fruto. Porque una persona con dones, pero sin la capacitación necesaria, es una bomba, es un peligro. Se le puede llegar a subir el don a la cabeza y puede incluso hacer que el don se convierta en su fuente de financiación, como a veces ha ocurrido. Y los dones no son para autofinanciarme. Es más, tú no tienes que autofinanciarte como creyente. Tú tienes que conectarte al Señor y Él será tu fuente de toda financiación. Y esta gente estaba utilizando los dones para traer confusión. Hasta el punto que Pablo dice, ¿habéis pensado, os habéis parado a pensar en algún momento, si entra algún indocto, si entra algún incrédulo en la calle, qué concepto se va a llevar de nosotros? No va a decir él después, ¿que estáis locos? En nuestros cultos le damos libertad al espíritu. El que quiere levantar las manos la puede levantar, el que no quiere no pasa nada. El que quiere danzar puede hacerlo, pero todo dentro de un orden. Hacer todo decentemente y con orden, delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Una persona inconversa, como por ejemplo anoche había algunas personas que trabajan en este lugar, vinieron a observar lo que aquí estaba pasando, porque la luz atrae siempre. Donde se enciende la luz, también a veces los mosquitos van, ¿verdad? No quiero decir que a veces me entienden. Pero lo que sí quiero decir es que lo que hacemos llama la atención. ¿Por qué? Porque es novedad. Hay cosas que para nosotros el factor novedad ya ha desaparecido, ya es normal. Pero para otras personas no es normal ver a 400, 500 personas con este gozo, con esta alegría, ver a uno que canta flamenco, el otro que canta en quechua, el otro que danza una danza brese. ¿Esto qué es? ¿La Torre de Babel? No. Lo que pasa es que hay una libertad dentro de un orden y puede estar a favor o en contra, pero nunca va a decir esta gente está loca, porque he visto allí a uno ladrando, a uno poniendo un huevo. El apóstol Pablo y el Señor, a través de los siervos suyos como Pablo, Pedro, Santiago, etcétera, nos enseñan cómo movernos en la iglesia. Te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Y si Pablo le dice a un pastor, te escribo esto para que sepas cómo tienes que comportarte en la iglesia, imagínate lo que tiene que decirle al resto de la congregación. Si un pastor tiene que aprender cómo se ministra, cómo se sube aquí arriba, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde puedes llegar, cuándo tienes que pararte para que entre la función del Espíritu o del Señor, pues si eso se lo tiene que decir un pastor a otro pastor, imagínate a todos aquellos que se acaban de convertir recientemente, que vienen con sus esquemas, con sus estructuras, con sus costumbres, con sus tradiciones.